En 2017 me encontraba agotado. La vida en la ciudad se me hacía insoportable. El bullicio constante, las responsabilidades que no cesaban, la falta de paz. Todo me estaba pasando factura. El estrés me carcomía desde dentro y había perdido la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas. Estaba atrapado en una rutina que no me dejaba respirar. Un día, después de una agotadora jornada, decidí que necesitaba un cambio radical. El aire fresco de la naturaleza, el sonido del viento, entre los árboles, todo eso me atraía con una fuerza que no podía ignorar. Así que tomé una decisión sin pensarlo demasiado. Me mudaría a un pueblo apartado en las montañas, un lugar remoto donde podría encontrar la calma que tanto anhelaba. Recibí una oferta de trabajo como guía turístico en una pequeña aldea, situada en las montañas de la Sierra de Guadarrama. El puesto no era algo grandioso, pero ofrecía la posibilidad de una vida tranquila y desconectada del estrés de la vida moderna. Pensé que sería el respiro que tanto necesitaba. Empecé a empacar mis cosas, emocionado por dejar atrás la ciudad. No sabía qué esperar, pero la idea de vivir en la naturaleza me resultaba atractiva. El viaje fue largo, y a medida que me acercaba al pueblo, el paisaje cambiaba. Las carreteras se volvían más estrechas y las casas más escasas. Finalmente llegué a la aldea. El pueblo era pequeño, apenas unas decenas de casas construidas, con piedras viejas cubiertas de musgo. Las calles eran estrechas y todo parecía detenido en el tiempo. No había rastro del bullicio urbano, solo el murmullo del viento moviendo las hojas de los árboles. La gente que vivía allí era amable, pero algo en sus miradas me hizo sentir incómodo. Había una calma extraña en el ambiente, una especie de quietud profunda que me hacía sentir que había algo más en ese lugar, algo que no podía identificar. La primera impresión fue buena. El aire fresco de la montaña me renovaba y el rico sexual paisaje era impresionante. Durante el día me dedicaba a guiar a los turistas por los senderos que recorrían el bosque cercano. El tiempo parecía ralentizarse en ese entorno. Las personas que venían a hacer las excursiones disfrutaban de la tranquilidad del lugar, pero a medida que el día avanzaba, una sensación de incomodidad comenzaba a sentarse sobre el pueblo. Cuando caía la noche, todo cambiaba. El sol se escondía tras las montañas y el pueblo se sumía en una quietud absoluta. Las casas se iluminaban con luces tenues y las calles quedaban vacías. Aunque al principio pensaba que era simplemente la vida rural, pronto me di cuenta de que había algo más en ese silencio, algo que no se podía explicar fácilmente. Esa primera noche, cuando regresé a la casa donde me hospedaba, me senté frente a la ventana para observar el paisaje nocturno. La luz de la luna filtraba a través de los árboles, creando sombras alargadas y extrañas en el suelo. Todo estaba en silencio. Pensé que quizás me estaba acostumbrando a la calma, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Un leve sonido, como el crujir de una rama bajo el peso de algo, interrumpió la quietud. Al principio lo ignoré, pensando que era el viento, pero a medida que el sonido se repetía, mi sensación de incomodidad crecía. Me levanté de la cama decidido a investigar. Fui hasta la ventana, pero al mirar fuera, no vi nada. La oscuridad del bosque parecía devorar todo. Sin embargo, algo me decía que no estaba solo. El aire se había vuelto denso, como si algo invisible estuviera observándome desde la oscuridad. No pude dormir esa noche. La ansiedad me mantenía despierto, y la sensación de que algo me acechaba me perseguía. Al día siguiente, decidí salir a explorar un poco el pueblo. Quería ver más allá de las casas y las rutas turísticas. Encontré una tienda antigua, llena de recuerdos y objetos artesanales. La dueña, una anciana, me miró fijamente, como si me estuviera estudiando. Me ofreció una taza de té, y aunque me senté a charlar con ella, su mirada no me dejaba en paz. «Las montañas no perdonan», me dijo en un susurro, como si esas palabras pudieran tener un peso mayor del que imaginaba. No supe qué responder. Había algo extraño en su voz, algo que no encajaba en la amabilidad de su gesto. Esa tarde decidí caminar por uno de los senderos más alejados del pueblo. Buscaba algo de paz, algún rincón donde poder pensar.
Mientras avanzaba, me di cuenta de que el paisaje era aún más sobrecogedor de lo que había imaginado. Los árboles eran altos y frondosos, y el aire olía a tierra y humedad. Pero conforme me adentraba en el bosque, algo comenzó a cambiar. La atmósfera se volvía más pesada y un silencio absoluto se apoderaba del lugar. No había canto de pájaros, ni sonido de insectos, solo el sonido de mis propios pasos. A lo lejos, vi algo que me hizo detenerme, una figura, a lo lejos, entre los árboles. Al principio pensé que era otra persona, pero conforme me acerqué, la figura desapareció. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de ella. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía dejar de pensar en esa figura que había visto. ¿Era real o era solo mi mente jugando trucos? Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché nuevamente el sonido de algo golpeando la ventana. Fui hacia allí, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien me invadió. Intenté dormir, pero no pude. El aire estaba denso y pesado, como si el mismo pueblo estuviera respirando a mi alrededor. La mañana siguiente decidí hablar con algunos de los habitantes del pueblo. Pregunté sobre las leyendas locales, sobre las extrañas sensaciones que había tenido en el bosque. Muchos cambiaron de tema rápidamente, pero un anciano me habló en voz baja, como si temiera ser escuchado. Me contó la historia de un hombre que había desaparecido años atrás en el bosque. El hombre era un investigador que se había obsesionado con las desapariciones que ocurrían en la sierra, un misterio que nunca pudo resolver. Según el anciano, el hombre había desaparecido en uno de los senderos más remotos, y desde entonces su espíritu rondaba la montaña, buscando a aquellos que se atrevieran a acercarse demasiado a su morada. La historia me heló la sangre. Me sentí como si una sombra invisible se hubiera posado sobre mí. A partir de ese momento no pude dejar de pensar en lo que el anciano me había contado. La figura que había visto en el bosque, esa presencia extraña que sentía cerca, parecía tener una conexión con aquella desaparición. Había algo o alguien que me estaba observando. La noche siguiente me sucedió algo que me confirmó mis peores temores. Mientras intentaba dormir, escuché una voz susurrando mi nombre. Era una voz suave como un susurro en el viento, pero estaba demasiado cerca. Me levanté de un salto mirando a mi alrededor, pero no vi nada. El corazón me latía con fuerza. De repente un golpe seco en la ventana me hizo dar un brinco. Al acercarme vi la figura. Estaba fuera, en el jardín. Su rostro era una masa indistinta, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no era humana. Estaba esperando. Miraba fijamente a través del cristal. No podía moverme, no podía gritar. Solo la observaba, atrapado en su mirada. Con el corazón acelerado retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido. Pero la figura se acercó, como si supiera lo que estaba haciendo. Su presencia se sentía más fuerte, más palpable. Cuando finalmente logré cerrar los ojos, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Sabía que no estaba solo. Sabía que algo me había marcado, algo me había señalado como su próximo objetivo. Esa misma noche decidí abandonar el pueblo. Ya no podía quedarme más. Empaqué mis cosas rápidamente y salí de la casa, pero al mirar por la ventana una última vez, vi a la figura. Esta vez estaba justo frente a la casa esperando. No podía escapar, no podía huir. Sentí como si el pueblo entero estuviera envuelto en una especie de maldición, como si el aire estuviera cargado de algo oscuro que me mantenía atrapado. Finalmente logré salir del pueblo y regresé a la ciudad, pero la sensación de ser observado nunca me dejó. Cada vez que miraba a mi alrededor, sentía esa presencia cerca. Al principio pensé que todo había sido producto de mi imaginación, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Esa sombra, esa figura me seguía. Y no importa dónde esté ahora, siento que esa oscuridad está siempre a mi lado. Hoy en día, cada vez que me encuentro en un lugar tranquilo, cuando todo se queda en silencio, puedo oír el susurro de su voz llamándome desde las sombras. Y aunque trato de convencerme de que fue solo una pesadilla, algo dentro de mí sabe que no es así, y que tal vez nunca podré escapar de lo que vi aquella noche.
en el corazón del bosque. Sígueme para más contenido escalofriante.